Buenos días, señores. En este video voy a comentar los resultados de la estimación de la inflación según INDEC para septiembre del 2023, el dato publicado en el día de ayer. La inflación minorista, su estimación dio 12.7 mensual, cuando se compara septiembre del 23 contra agosto del 23. Ahora bien, la estimación de la inflación interanual, cuando se compara septiembre del 23 contra septiembre del 22, los datos viejos de esos últimos 12 meses, la inflación dio 138.8% interanual. Ahora bien, el dato más significativo es el dato de la inflación núcleo, que dio 13.4, lo cual indica que la inflación se va a acelerar fuertemente. Y justamente esta es la razón de este video. Yo les quiero comentar cuál es la conclusión más trascendente que se puede extraer de la inflación o la estimación de la inflación de septiembre del 2023. ¿Querés aprender de economía, filosofía política y ética libertaria desde tu casa o de donde estés? Esta es tu oportunidad. Inscribite en mi curso virtual y accede a las clases exclusivas pensadas para vos, donde vas a obtener todas las herramientas para comprender el complejo mundo actual y defenderte del Estado, sus políticas públicas y cuidar tus ingresos y propiedad privada. Envíame un mail a giacoclaseseconomia@gmail.com para obtener toda la información y medios de pago. Sin más interrupciones, sigamos con el video. Este dato estimado asegura que la inflación del año que viene de taquito, lo más probable es que toque 300% interanual en algún momento del primer semestre del año que viene. Lo va a pasar. Es más, este dato que se acaba de publicar asegura que no se puede descartar una inflación en torno a 400% interanual en algún momento del año que viene, 2024. Pero ustedes capaz se están sorprendiendo, porque mi mensaje principal es, con este último dato de estimación de inflación, la inflación el año que viene está condenada a ser más alta que la inflación del 2023. Primer mensaje. Segundo mensaje, la inflación interanual el año que viene de taquito va a pasar en algún momento 300% interanual. Y tercer mensaje, hay alta probabilidad de ocurrencia que la inflación el año que viene toque 400% interanual y ronde por ahí. Estas conclusiones son las principales tres conclusiones que se pueden sacar del dato de inflación publicado ayer por el INDEC, mirándolo y poniendo en dinámica hacia adelante. No interesa para nada el análisis de la foto del datito puntual. Ustedes pueden pensar, che, Diego, ¿no estás siendo muy tremendista con lo que estás diciendo? Y la verdad que tengo que decirles que no. ¿Por qué tengo que decirles que no? Porque los datos hay que mirarlos correctamente. A ver, miremos este primer chart. ¿Qué se ve acá? Que la inflación promedio mensual de los últimos 3 meses fue 10.5. Y si anualizo ese 10.5, ya eso anualizado es 231.8. Entonces, si los últimos 3 meses da 10.5, pero los últimos 2 meses dieron respectivamente 12.4 y 12.7, podemos vislumbrar que este 231.8 que surge de anualizar el 10.5 es algo muy chiquito, muy bajito. Es más, si miro en este mismo primer chart la inflación promedio mensual de los últimos 6 meses, vemos que da 8.9, que anualizado es
179.5. Entonces, ¿qué vemos? Se aceleró mucho cuando se pasa de los últimos 6 meses a los últimos 3 meses, pasando de 8.9 a 10.5 promedio mensual, pasando de 179.5 a 231.8 en términos anualizados. ¿Esto qué nos marca? Este empinamiento de la curva cuando se pasa de los últimos 6 a los últimos 3 nos marca que la inflación en el último trimestre de este año, los datos que todavía no están, octubre del 2023, noviembre del 2023 y diciembre del 2023, se va a acelerar mucho la inflación promedio mensual. Y en consecuencia la inflación anualizada también se va a acelerar mucho, estableciendo un piso de inflación mucho más alto para el 2024. Esto lo podemos ver en el siguiente chart. El siguiente chart muestra la inflación por trimestre. ¿Qué vemos? Que el primer trimestre del 2023 dio 6.9. El segundo trimestre del 2023 dio 7.4. El tercer trimestre del 2023 da 10.5. ¿Cómo marca este chart? A nadie en un ejercicio normal le podría impactar que la inflación del último trimestre de este año, cuarto trimestre del 2023, octubre, noviembre y diciembre, dé en promedio 14.3. ¿Cómo te va a sorprender que octubre, noviembre y diciembre la inflación promedio mensual de 14.3 si septiembre dio 12.7 y agosto había dado 12.4? Teniendo en cuenta que el tipo de cambio oficial, que está en 3.66, se va a tener que duplicar y triplicar en la película de los próximos meses. Entonces, ahora, si la inflación de este último trimestre del año promedio mensual da 14.3, ¿eso qué implicaría? Que la barra de 200% interanual se perforaría a final de año. Y se ve en este segundo chart cómo la inflación interanual de diciembre del 2023 contra diciembre del 2022 daría 203.6. Claramente, el piso ya perfora los 200 a final de este año. Ahora, ¿te sigue sorprendiendo que te diga que de taquita la inflación el año que viene va a pasar 300 interanual en un momento y va a viajar hacia 400 interanual? No te puede sorprender. ¿Cómo lo podés vislumbrar? Muy fácil. Pasemos al chart número 3, que es el que está acá delante de ustedes. ¿Qué vemos acá? Vemos la inflación promedio mensual del 2020, del 2021, del 2022 y del 2023, los primeros 9 meses anualizada. ¿Qué vemos? Que la inflación promedio mensual anualizada de los primeros 9 meses del año 2023 es 163.6. Ahora bien, pero la anualizada de 14.3 que podría darse en el cuarto trimestre de este año, o sea, octubre, noviembre, diciembre, anualizada es 397.2. O sea, el dato de inflación que probablemente podría darse en el promedio de octubre, noviembre y diciembre de este año ya es 397.2 anualizado. Con lo cual no te puede sorprender que te diga que en el 2024 de taquito la inflación va a pasar 300 interanual, va a coquetear con los 400, inclusive puede superar los 400 interanual. ¿Te sorprendés? No, yo no me sorprendo. ¿Cómo lo podemos ver? Vayamos al cuarto chart. ¿Qué presento en el cuarto chart? Acá tienen en azul la inflación interanual que se registra mes tras mes.
que está en 138.3. Es la línea azul. ¿Qué se ve en la línea verde? El anticipador de la inflación interanual que yo construyo con la inflación núcleo mensual promedio móvil 6 meses anualizada. ¿Qué pueden ver? Que los últimos 3 datos, la línea verde se para erguida como nunca antes y llega a 210.2. Esto está anticipando que en los próximos 9 meses la inflación interanual va a subir mucho, pero mucho, mucho. Se va más que duplicar con respecto a los valores actuales que están en 138. Si más que se duplica, de taquito pasa el 300% interanual. E inclusive viaja hacia 400. Entonces, la pregunta es, para llegar y pasar los 300, ¿qué necesita? Si en el primer semestre del año que viene la inflación promedio mensual es 12.4, que es menos que el dato de septiembre, que fue 12.7, la inflación interanual de los próximos 9 meses pasa el 300%. Ahora bien, ¿qué necesita para llegar a 400% interanual? Sencillo, con que la inflación promedio mensual del primer semestre del año que viene se ubique en torno a 15% promedio mensual, la inflación viajará y se aproximará en un ejercicio nada alocado a 400% interanual. ¿Qué es lo más preocupante? Que si el gobierno fuera exitoso y lograra bajar la inflación de ese 15% promedio mensual en la primera mitad del año, que haría que la inflación interanual coquetee con el 400% interanual, si la logra bajar a un tercio, si la lograra bajar de 15% promedio mensual en los primeros 6 meses del 2024 a un ejercicio muy optimista a 5% promedio mensual en el segundo semestre del año que viene, la inflación cerraría el 2024 con un numerito interanual en torno a 240, 245, 250% de inflación interanual cuando se compara diciembre del 2024 con diciembre del 2023. En conclusión, el mensaje más contundente que nos brinda el último dato de inflación es que poniéndolo en dinámica hacia adelante, la inflación interanual del 2024 de taquito va a pasar 300. Muy probablemente coquetee, incluso pueda pasar el 400% interanual. Y en un ejercicio recontra optimista, baje a en torno 240, 245, 250 para final de año. Todo esto no puede sorprender, porque el tipo de cambio oficial, con respecto ahora a principio del año que viene, vamos a tener un valor que va a triplicar el valor de ahora. El dólar blue, que hoy en día redondeado está a 1.000, de acá a final de año va a tener 2 saltos más. Con todo lo que emitieron que todavía no hizo efecto, con todo lo que está emitiendo hoy en día y con todo lo que tendrá que emitir de acá a final de año y al principio del próximo gobierno y cómo caerá la demanda de dinero, nada de esto puede sorprender. Esa inflación que hablábamos con Javier Milei en el pasado, que podía tender hacia 400, 500% interanual en algún momento, desgraciadamente, probablemente,
pueda estar entre nosotros en algún momento del año que viene, mientras sigamos teniendo peso y política monetaria. Muchas gracias.